guarde la palabra en su corazón para que usted esté listo por los acontecimientos que pudieran venir. Y no estoy hablando nada más por las dificultades que está pasando su servidora o está pasando Nancy, no, por el tiempo que viene. Amén. Vaya conmigo a una parte que usted conoce mucho y está ahí en Jeremías capítulo número 29. El verso número 11. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, por tanto, para daros el fin que esperáis. ¿Puede leerlo usted? A ver, todos juntos. 1, 2, 3. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Incline su rostro, oremos en esta tarde. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, alabando, glorificando tu nombre, engrandeciéndolo, Señor, y dándote gracias, Dios, por esta tarde en la cual nos permite reunirnos para ser alimentados por el poder de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote que tú nos hables, Señor. Creemos, Padre, que has estado preparando nuestro corazón. Tú nunca nos has mentido, siempre nos has dicho la verdad, porque tú eres la verdad, Jesús. Y seguimos orando, Padre, para que sea tu precioso Espíritu hablándonos, Padre. Háblanos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Puede tomar su asiento? Dios tiene planes contigo. Así le he titulado a este mensaje. ¿Cuántos saben que Dios siempre ha tenido planes con todos nosotros? Yo creo que a lo mejor usted ha escuchado esta parte o lo ha leído o conoce esta parte de las Escrituras, pero fíjese bien que este versículo es una parte de una carta enviada al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recordemos que se encontraba cautivo en Babilonia, y esta palabra contenía una palabra profética que Dios había revelado a Jeremías. Cuando recibe esta palabra, el pueblo de Israel la está recibiendo en un momento de cautividad. Ellos no estaban en Israel, una parte estaba en Israel, o sea, en Jerusalén, y otra parte estaba, escuche bien, cautiva en Babilonia, ¿sí? Recordemos que solamente unos pocos, un remanente, muy poco había quedado en Israel, ¿sí? En Judá. Y es aquí donde, amada iglesia, donde nosotros debemos saber que cuando Dios da esta palabra, es una palabra de aliento, es una palabra de esperanza a un pueblo que está cautivo. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Creemos que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo o exiliado allá a Babilonia, recordemos que fue por su desobediencia. Sí, recordará, ¿verdad? Que Dios ya les había dicho que iban a ser cautivos ahí en Babilonia, ¿sí? Pero más en cambio, en medio de todo esto, Dios lo único que estaba haciendo es que el pueblo entendiera que tenían que arrepentirse de su desobediencia. ¿Me está escuchando? Y por lo consiguiente, Dios no iba a acabar con el pueblo, porque Él tenía maravillosas promesas todavía que cumplir con el pueblo. Por lo consiguiente,
Dios siempre tiene pensamientos o tenía pensamientos de bien para con ellos. Eran buenos. Y cuando hay un pensamiento bueno, tú puedes mirar hacia el futuro. ¿Está escuchando? A lo mejor las circunstancias que ellos estaban viviendo eran difíciles, porque se lo puedo decir, estaban cautivos ahí en Babilonia. Recordemos que al leer la Biblia nos podemos dar cuenta que una vez un hombre quiso destruir al pueblo de Israel, mas en cambio Dios levantó a Esther. ¿Para qué? Para pudiera interceder a favor de su pueblo. ¿Se recordará? Pasaron muchas cosas ahí en Babilonia, pero en medio de todo esto, Dios siempre tenía una palabra de bien para su pueblo. ¿Ustedes creen que Dios ha cambiado? Dios sigue siendo el mismo. Si te pregunto en esta hora cuáles son las circunstancias que estás viviendo, todos tenemos problemas. Hace un momento escuchaba a David y dice, pues todos tenemos problemas. Y de cualquier tipo, amada iglesia. Y los problemas, pues muchas veces no se acaban, ¿verdad? A veces hay un tiempo en que se complica toda la situación. Pero en medio de todas las cosas, escuche bien, Dios siempre tiene planes de bien. Cuando estoy hablando de planes es porque Dios, cuando dice pensamientos, cuando hay algo en el pensamiento de Dios, quiere decir que hay un plan para su iglesia. Aleluya. Así como lo tuvo para el pueblo de Israel, también lo tiene para nosotros. Amén. Y quiero que, para que comprendamos un poco mejor esto, vayamos al contexto. Y quiero que vaya conmigo al principio de este capítulo. Fíjese bien, carta de Jeremías a los cautivos, ¿verdad? En esta carta Dios le va a decir, está revelando a Jeremías el plan que tiene con el pueblo de Israel. Ahora le pregunto, amada iglesia, ¿usted cree que Dios tiene un plan para estos tiempos con usted? ¿Cuánto lo cree? Sí lo creemos. Dios nunca nos ha mentido, amada iglesia. Nunca nos ha mentido. Él ha cumplido al pie de la letra. Pero sí le puedo decir con certeza que en medio de nuestras dificultades y en medio de todo lo que en este tiempo pudiéramos vivir o estar viviendo futuramente, más adelante, Dios tiene un plan para nosotros. Aleluya. Bueno, entonces vamos a leer con entendimiento esta parte de las Escrituras. Dice, estas son palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron ¿qué? Transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén. ¿A dónde? A Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Lasa, hijo de Safán, y de Jeremías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridas a vuestros hijos, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años
yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé de los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, recordemos que Jeremías fue un profeta que Dios levantó en la parte que quedó en Jerusalén, la parte que quedó de este lado, que no fue llevada cautiva, fue esa parte, amada iglesia, es de cuidado porque no le creyeron al profeta Jeremías. Él siempre habló lo que Dios le dijo, habló por lo consiguiente con la verdad, pero ni una sola palabra le creyeron. Más sin en cambio, Dios siempre habla a nuestros corazones, ¿sí? Pero también los que fueron llevados cautivos, escuche bien, Dios les envía una palabra, porque a Dios no le importan las distancias, no le importa el lugar donde te encuentres, no importa la situación que estés viviendo. Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros, y dentro de esta palabra que Dios siempre nos da, nos va a decir el plan que tiene para nosotros. A lo mejor tú lo ves muy lejano, porque eso es para, la palabra que se lo dio para el futuro, tenían que pasar 70 años para que se cumpliera, pero Dios les da indicaciones. Primeramente, escuche bien, a todo el liderazgo que fue llevado cautivo a Babilonia. Primero, esta palabra, ¿sí?, fue llevada a los ancianos que habían quedado, que habían sido transportados, a los sacerdotes y profetas, ¿sí?, que Nabucodonosor llevó cautivo. Mire, amada iglesia, a lo mejor nosotros no entendemos porque siempre tenemos la visión muy limitada, porque no comprendemos todas las escrituras, pero recordemos que a Babilonia fue Daniel y fueron sus compañeros. Recordemos que hubieron muchos que fueron llevados cautivos y Dios les dio palabras, ¿sí? Pero en ese momento Dios levantó al profeta Jeremías para decir qué planes tenía con su pueblo. En medio de la corrección, en medio de la disciplina por la desobediencia que el pueblo había llevado a cabo, ¿sí?, Dios no se había olvidado de ellos. Dios es bueno, ¿no? Amén. Eso es maravilloso, amada iglesia, porque Dios es bueno. En medio de cualquier corrección, disciplina, a un castigo que Dios pudiera permitir en nuestras vidas, Dios tiene planes para nosotros. Ahí no se ha acabado todo. Dios siempre tiene un plan para nosotros, porque mientras hay vida hay esperanza. Aleluya. Bueno, entonces, amada iglesia, sí, recordemos que Jeconías, y dice después que salió el rey Jeconías fue el último rey de Jerusalén, y precisamente para esto salieron todos los, ¿cómo se llama? No nada más la reina, los príncipes de Judá y de Jerusalén. Y escuche bien, es interesante ver que los artífices, los ingenieros de Jerusalén, quiere decir que iba gente de la realeza, pero también iba gente preparada. La palabra es para todos, la corrección es para todos. No importa el rango que pudiéramos tener dentro de la sociedad o no tener, Dios siempre corrige a todos y a todos sus hijos. Amén. Pero aquí donde podemos mirar que también gente inteligente, ¿verdad?, en conocimiento, ¿sí?, fue transportada a Babilonia. Amada iglesia, mire, yo le voy a decir, la ciencia no está peleada con Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Usted sabe que hay hombres que fueron científicos que temieron a Dios, que conocieron a Dios, porque todo viene de Él. Fueron personas que temieron a Dios. Amén. Entonces, por lo consiguiente, también podemos decir en este tiempo que la palabra es para todas las personas.
la corrección es para todos. Bueno, entonces, amada iglesia, en el versículo 3, ahí nos dice, por mano de Asa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿Dios de qué? A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén, ¿a dónde? A Babilonia. ¿Por qué estoy mencionando esto, amada iglesia? Porque no fue el rey Nabucodonosor el que los llevó cautivos, sino aquí la palabra de Dios está diciendo, así ha dicho Dios, el Dios de los ejércitos, del Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dios había usado un medio que era el rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue el instrumento que Dios usó para ejecutar un juicio sobre Israel. Pero realmente no fue el rey, fue Dios. ¿Me está escuchando? Fue Dios el que los hizo realmente transportar. Usted cuando vea a alguien hacer algo, es que Dios lo está permitiendo, no son las personas, es Dios lo permite. Mire, amada iglesia, le voy a decir algo bien importante en este tiempo. Nosotros como nación generalmente nos quejamos por el gobierno que tenemos y nos hemos quejado siempre. Claro, las situaciones hoy en nuestra nación han cambiado. Yo no voy a entrar, yo no soy política y tampoco mi mensaje va dirigido a la política. Yo solamente creo que Dios permite personas para que ejecute un juicio. Nuestra nación, México, no ha querido rendirse al Señor. ¿Sí estamos aquí? Y muchas cosas que están aconteciendo en este tiempo en México es porque Dios lo está permitiendo. Lo que yo veo sobre México no es nada bueno. Estamos ahí. México ha aprobado el aborto. México ha aprobado todo lo que va en contra de la ley de Dios. ¿Qué nos puede esperar como nación? ¿Algo bueno? No, pero Dios siempre tiene una palabra de esperanza, tiene un plan para nosotros. Amén. Aleluya. Y es aquí donde nosotros no vamos a mirar al hombre, no vamos a mirar las circunstancias, tenemos que prestar mucha atención a lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque Dios sigue siendo nuestro Dios. El pueblo estaba cautivo, el pueblo estaba en una situación bastante crítica, escuche bien, porque fueron llevados a ser esclavos, por eso fueron llevados cautivos, pero Dios en medio de la cautividad tenía un plan para ellos. Amén. Y te puedo decir, en medio de este tiempo difícil, la iglesia de Cristo debe de prestar mucha atención a lo que Dios quiere, porque Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Aleluya. Las circunstancias que pudieras estar viviendo o que viviéramos mañana en este tiempo difícil, Dios lo está permitiendo porque Él tiene un plan para nosotros. Dios no ha cambiado. Esto es importante, amada iglesia, porque nosotros, al saber que Dios tiene un plan para cada uno, ¿sí? Podemos ver un futuro realmente con una esperanza tremenda, ¿no? Amén. Yo no tengo un futuro incierto. Las personas que tienen un futuro incierto es porque no tienen una esperanza, ¿verdad? Pero yo tengo un futuro, ¿sí? Asegurado, porque no es por lo que yo viva o por lo que vea, sino porque estoy anclada a una roca y la roca es Cristo. Aleluya. Amén. Entonces, amada iglesia, solamente Dios, ¿cómo se llama? Lo único que te puedo decir es que Dios ejecuta sus juicios, permite personas que se levanten,
que gobiernen nuestras naciones para que se cumpla su palabra, porque siempre he creído que Dios tiene un límite para el pecado. Pero cuando las personas rebasan ese límite, Dios permite que se levanten gobernantes para que ejecutar un juicio. A veces, ¿por qué decimos por qué está el gobernante tan malo? ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere nada con Dios. Pero gracias a Dios, porque la iglesia es de Cristo y no pensamos como allá afuera. Debemos pensar que México es hermoso, porque aquí Dios nos puso. Mira, ¿me está escuchando? Porque aquí Dios me puso, aquí Dios le puso, y no para quejarnos, sino para hacer una bendición. Sí, yo no te puedo esconder la realidad de nuestra nación, ni tampoco de aquí, de este municipio, ¿verdad? Pero si nos ponemos a ver eso, pues realmente vamos a ver un futuro incierto. Pero si vemos a Cristo, el panorama cambia. Aleluya. Bueno, entonces el Señor les va a dar unas instrucciones al pueblo, ¿sí? Y una de las instrucciones que les dice que edifiquen casas y las habiten y planten huertos y coman del fruto de ellos, ¿verdad? Esto de edificar casas quiere decir que construyeran sus viviendas, ¿verdad? Recuerde, estaban cautivos. Cuando alguien está pasando una situación difícil, lo que menos quiere es, pues, a lo mejor ellos, sobre todo el pueblo de Israel, no querían edificar, ¿verdad? Dice, bueno, y como en un lugar donde fui llevada cautiva, esclava, ¿cómo voy a construir una casa? ¿Cómo la voy a habitar? ¿Y cómo voy a sembrar? Amada iglesia, Dios te anima y te dice, tienes que trabajar. No afanarte, ¿eh? Ya vimos que el afán es otra cosa, ¿verdad? Tienes que trabajar. Es cierto, les voy a decir, Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Pero no por eso vamos a decir, pues ya no hago nada, ¿no? Aquí lo espero sentadita, ¿no? No, amada iglesia, tenemos que trabajar. La diferencia está que nosotros no ponemos nuestro corazón en esto, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar. Amén. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde, amén. ¿Es importante? En lo que viene el Señor quiere que trabajemos, ¿verdad? En medio de las circunstancias difíciles que el pueblo de Israel estaba viviendo, el Señor les dijo, esto de edifiquen su casa es como levántense, anímense, ¿no? Aleluya. Amén. El pueblo se tenía que animar, estaban siendo llevados cautivos para ser esclavos, pero dice el Señor, aquí no ha terminado todo. ¿No es así? Y amada iglesia, le voy a decir algo, y es importante decírselo en esta tarde. El tiempo que vamos a vivir o estamos viviendo, aquí no se ha terminado todo. Hay trabajo por realizar y tenemos que animarnos. Amén. Mire, si veo lo que viene, ay, da miedo, ¿verdad? Pero si veo a Cristo, hay esperanza. Claro, el Señor también me hace poner los pies sobre la realidad, pero yo digo, pero aquí yo tengo salvación porque ayuda, fortaleza, porque tú estás. Si no estuviera, Señor, yo creo que sí, mi futuro sería incierto. Y lo que pudiera vivir o no pudiera vivir, gracias a Dios. ¿Me escucha? Pero cuando Dios está dando esta palabra al pueblo de Israel, está diciendo, anímense, trabajen, ¿no? Vivan, construyan sus casas, habítanlas, planten huertos y comed el fruto de ellos. Aleluya. Y dice, aún así, dice, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os, ¿qué? Disminuyáis. Claro,
el pueblo de Israel, una de las cosas que Dios había pedido es que se casaran para que el pueblo se multiplicara. Amada iglesia, primero les dice que trabajen y luego que se multipliquen, ¿verdad? El pueblo. Nosotros tenemos que multiplicarnos, pero para ganar almas. Amén. ¿Estamos ahí? Aleluya. ¿Sí? No, nada más es decir, pues estos poquitos, no, hay trabajo que realizar. Hoy es el tiempo, ¿no? ¿Cuándo es el tiempo? Hoy, ¿verdad? Porque esta palabra que Dios le estaba dando al pueblo de Israel era para ese momento. Recuerden, ellos no estaban viviendo una situación bastante fácil, estaban viviendo una situación bastante difícil. Estaban cautivos en Babilonia, pero Dios tenía un plan. Bueno, después que Dios les dice que trabajen, que se multipliquen, lo tercero que les dice, y procurad ¿qué? La paz de ¿qué? De la ciudad a la cual os hice transportad, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Bueno, es importante marcar aquí, amada iglesia, que el lugar donde fueron transportados, que fue Babilonia, no era su ciudad, no era su país natal. Pero ahí donde estaban, el Señor les estaba dando instrucciones que procuraran la paz de la ciudad. ¿Cuántos nacieron aquí? A ver, alcen la mano. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Y cuántos vienen de fuera? Gracias a Dios. Ahora pregunto, Dios le estaba pidiendo a los que fueron llevados cautivos que procuraran la paz. ¿Sí? Recuerden, no era su país natal, pero donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, Dios siempre tiene una palabra para todos. Amén. Y sobre todo para el pueblo, así como Dios se la dijo al pueblo de Israel, te quiero decir en esta tarde que también Dios quiere que nosotros procuremos la paz sobre esta ciudad. Pero pastora, ¿cómo vamos a procurar la paz si toda la gente es agresiva? Si toda la gente es ofensiva. Mira, yo te puedo decir, si me pongo del otro lado de la gente, no voy a procurar la paz del Señor. ¿Me está escuchando? No se trata de lo del otro lado, se trata de lo que Dios quiere en mi vida. Para procurar la paz, no crea que esto se va a lograr porque yo tengo buenos deseos. Una de las cosas que Dios me ha enseñado, para procurar algo, primeramente debo estar en su presencia. Amén. A ver, ¿en los trabajos hay dificultades? ¿Hay paz? Por lo consiguiente no hay paz, ¿verdad? Pero la instrucción sería: procura la paz en tu trabajo. ¿Y cómo lo vas a lograr? Porque aquí dicen que el más fuerte es el que gana, ¿no? En las cosas de Dios eso no te sirve. ¿Sí sabes? Ni el más inteligente es el que gana, ¿eh? Aquí dice el Señor que procures la paz, ¿no? En la ciudad. Mira, y esto no se va a lograr, amada iglesia, si tú entras con las ideas del mundo, si tú entras con los conceptos del mundo. ¿Me estás escuchando? ¿A cuántos los han ofendido allá afuera? ¿A cuántos les han gritado? ¿Los han tratado mal? Y pudiera sacar una lista.
pero así hemos vivido injusticias y quisieras levantarte en armas y decir, ¿a quién le doy? Mira, la vez pasada estaba platicando con Anaí y le dije, ay hija, gracias a Dios que no nacimos en Irak o de esos países, ¿verdad? Dice, ay no mamá, gracias a Dios no, porque yo hubiera sido terrorista. Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, estoy diciendo esto porque usted sabe que la situación en esos países es más difícil que en esta nación. Pero el Señor no está viendo otra cosa más que tú procures la paz en esta ciudad. No lo vamos a lograr si no estamos en la presencia de Dios, si no conocemos lo que Dios quiere para con nuestro prójimo, para con nuestro trabajo, para con nuestra familia y qué pudiera decir con toda la sociedad. A ver, ¿cuántos son personas impacientes para manejar? A ver, cuando se les atraviesa un motociclista o alguien, que no se nos atraviese el hermano Carlitos, porque fíjese bien lo que le estoy diciendo, porque generalmente cuando alguien se nos atraviesa, lo primero que haces es ofender, ¿no? Y quieres que el otro se entere. Bueno, los que manejan, ¿verdad? Y a lo mejor sí actúo en una imprudencia porque me ha pasado, pero cuando voy manejando el Señor me dice, ¿y tú te los quieres ganar? Y yo, ¿sabe qué? Algo de que he estado aprendiendo es a frenar, ¿cómo se llama? Mi lengua. Y yo le digo, Señor, cuando se me atraviesa alguien, dije, Señor, dame paciencia. O simple y sencillamente le digo, gracias Dios, porque no tuve un accidente, ¿sí me explico? O no lo atropellé, porque te salen los motociclistas, te salen los ciclistas y bueno, sin ofender a los presentes. ¿Me está escuchando? Cuando estamos hablando de procurar la paz, no se trata de otra cosa que tengo que reflejar el carácter de Cristo, pero esto no se va a lograr si primeramente no entiendo lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere para mi familia, lo que Dios quiere para mi trabajo, lo que Dios quiere para mi sociedad, lo que Dios quiere para mi municipio. Las cosas no están bien, ni van a estar bien. Las cosas con el pueblo de Israel no estaban bien, amada iglesia, estaban de cabeza. Estaban siendo esclavos allí en Babilonia, pero el Señor les da una palabra, ¿sabe qué? Anímense, edifiquen casas, planten, cásense, pero una de las cosas que quiero es que procuren la paz sobre Babilonia, sobre el lugar donde ustedes fueron llevados cautivos, sobre sus opresores, sobre aquellos que mataron a su familia, sobre aquellos que en este tiempo los están oprimiendo. ¿Me está escuchando? Aquellos que han sido injustos con ustedes, aquellos que los han maltratado, porque en resumidas cuentas eso era Babilonia. Esto mismo te quiero decir en esta tarde. Dios quiere que procuremos la paz sobre nuestra ciudad. Zacapu, ¿amas a Zacapu? No te está enviando a otro lado, te está poniendo los pies sobre la tierra. El lugar donde tú vives, donde yo vivo, donde pudiéramos quejarnos de muchas cosas, pero donde debemos ver que el Señor nos ha puesto para que nosotros procuremos la paz en esta ciudad. Amén. Aleluya. Y esto es nuestro carácter, ¿verdad? Mire, yo siempre le digo al Señor, no quiero motivarlos emocionalmente a hacer algo. Quiero que conozcan a Cristo para que hagan lo correcto. Porque todos somos de temperamento fuerte. Sí, somos de temperamento fuerte.
Y si yo les digo, vamos a levantarnos en armas, si los motivo para eso, usted se levanta en armas. A ver, ¿para dónde, pastora? Dios me libre. ¿Me está escuchando? Mire, yo a veces escucho. Hace tiempo yo escucho, porque he trabajado con muchos de ustedes, y yo escuchaba a alguien, cuando les decía, va a venir una persecución, había una persona, una mujer me decía, pues usted diga. Y a mí me asustaba. Una vez el hermano Ramón también me dijo, le dije, no, es que aquí no se pone. Le dije, mire, se ponen aquí, me rayan todo. Ahí traigo el machete, pastora, usted diga. Escucha lo que le estoy diciendo, ¿eh? Y yo, ay, pues sí, ahí trae el machete, yo me voy a sentir. Estaba todavía mi esposo y yo le dije, ¿qué crees que el hermano Ramón me dijo? Y nos empezamos a reír los dos. ¿Cuántos conocieron al hermano Ramón? Pero era de carácter el hermano. Y yo le dije, no, hermanito, mejor por las buenas. ¿Me está escuchando? Podemos procurar el mal para la ciudad, pero el Señor dice que procuremos el bien, así como se lo pidió al pueblo de Israel, ¿no? Amén. No se trata de machetes, no se trata de nuestro carácter, se trata de Jesucristo. ¿Dios tiene planes de bien para nosotros? ¿En medio de la dificultad? ¿En medio de lo que pudiera venir? ¿En medio de la escasez? ¿En medio de las injusticias? ¿Estamos aquí? Y en medio de lo que pudiera venir, que se llama persecución, Dios tiene planes de bien. Y una de las cosas que Dios pide en este tiempo es que procuremos la paz de la ciudad, así como Dios se lo pidió a Israel, dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y luego, ¿qué dice? ¿Y qué dice? Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Fíjese bien, cuando está diciendo que se ruegue por ella, o sea, en este caso era Babilonia, ¿quiere decir que se tenía que orar por sus gobernantes? ¿Sí o no? Y no le estaba diciendo, oren para que les caiga un rayo, ¿verdad? A Nabucodonosor y a todos aquellos que nos persiguieron y nos maltrataron, ¿verdad? Mire, se lo digo por experiencia, amada iglesia. En lo que respecta a los gobernantes, si digo, ay Señor, solamente enséñame a amarlos, esos gobernantes injustos, delincuentes. Y cuando estoy diciendo enseñarles a amar, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con todas las injusticias que están cometiendo. ¿Sí me explico? Solamente le digo, enséñame a respetarlos. Amén. A orar para que ellos se arrepientan. Amén. Estamos aquí. Y no desearles mal. ¿Me escucha? Y no crea que yo no me he encontrado en esa situación difícil, porque veo tantas injusticias. He vivido injusticias y las ha vivido mi hija. En muchas cosas que a veces me siento impotente, pero es aquí donde la palabra de Dios me dice lo que tengo que hacer, que tengo que orar por la paz de este lugar, y esto incluye los gobernantes. ¿Estamos aquí, amada iglesia? Tenemos que seguir orando por nuestros gobernantes. Yo no voy a hacerles una encuesta si usted está a favor de AMLO o no está a favor de AMLO, si está a favor de nuestro presidente actual o no está a favor.
Yo no quiero eso porque Dios no quiere eso. Dios quiere que su corazón de usted sea como el de Él. Y por lo consiguiente usted tiene que orar por sus gobernantes. Anímense. Porque es algo que hemos descuidado. Yo lo he descuidado en el aspecto porque los gobernantes que tenemos hoy en día no son lo que yo quiero, ¿verdad? Pero el Señor nos da indicaciones, ¿no? Amén. Y el Señor les pedía que rogaran por Babilonia, porque si había paz en Babilonia, ¿sí? Ellos iban a tener paz. Usted sabe que es importante por eso orar y ser un ejemplo. ¿Cuánto queremos hacerlo? Aleluya. Amén. Queremos hacerlo. No se trata de lo que tú sientas y de lo que tú vivas, es lo que Dios pide. Dios tiene planes para nosotros, planes para contigo y son buenos. Dios siempre ha tenido planes contigo, pero te recuerdo, a lo mejor las circunstancias difíciles o lo que estamos viviendo no son favorables, pero en medio de todo esto Dios tiene una palabra para nosotros. Si estamos aquí, amada iglesia, debemos estar listos, debemos estar preparados. Amén. Ahora, el verso 8 que dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho ¿qué? Jehová. Bueno, podemos hacer un recordatorio en esta tarde, que los profetas, los falsos profetas siempre han existido. Si usted puede leer la palabra del Señor y también Jeremías y otros libros, se habían levantado, antes que se fuera llevado cautivo el pueblo de Judá a Babilonia, se habían levantado, escuche bien, profetas falsos donde decía que no iban a ser llevados cautivos. En todo tiempo ha habido falsos profetas, personas que engañan. Yo le estaba platicando con mi cuñada ayer y le estaba diciendo, mira Hilda, y a alguno le estaba diciendo, esto que viene del tiempo de la hambruna le va a pegar duramente a los falsos maestros, falsos pastores y falsos profetas, porque se les va a venir abajo su evangelio de la prosperidad. ¿Sí sabe eso? Porque ellos profetizan puro bien, ¿verdad? Económico, ¿no? Más sin en cambio, amada iglesia, Dios siempre nos hace advertencias. Hay una palabra, un plan que Dios tiene para nosotros, pero una de las advertencias que Dios nos hace hasta el día de hoy es que tengamos cuidados con los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos profetas. Así como el pueblo de Israel estaba recibiendo una palabra por medio de una carta y había sido dada a las autoridades esta palabra para que todos lo supieran, amada iglesia, así también el Señor le estaba diciendo a través de esta carta al pueblo. Él había dicho, no os engañen vuestros profetas, no se dejen engañar. ¿Me está escuchando? No se dejen engañar, dice, por vuestros profetas que están entre, ¿dónde?
entre vosotros. Los profetas, los falsos profetas, estaban dentro del pueblo. ¿Me escucha? Estaban dentro del pueblo. Quiere decir que esto es una advertencia también para nosotros el día de hoy. Los falsos profetas no van a venir de afuera, pueden salir o pueden estar dentro de la iglesia. ¿Cuántos han conocido mucha gente? Y cuando digo iglesia, no estoy hablando del ministerio Monte Sión, estoy hablando de la iglesia en general. Mire, estaba escuchando una situación, porque a veces escucho muchas situaciones difíciles que la iglesia cristiana está viviendo. Debido a tanto engaño, amada iglesia, la gente piensa que todos los pastores somos igual, que todos, como dicen por ahí, están cortados con la misma tijera. Y le voy a decir, esta casa no es mía, es del Señor. Y la verdad se tiene que exponer, ¿verdad? Por lo consiguiente, la disciplina es para todos. Cuando se cae en pecado, ¿verdad? Amén. Pero yo no puedo aplicar una cosa para unos y otra cosa para otros, ¿no? O ser duro con unos y blandos con otros con respecto al pecado. ¿Estamos ahí? ¿Me está escuchando? Mire, amada iglesia, Dios reprueba el adulterio. ¿Cuántos están aquí? Dios reprueba el adulterio. ¿Me está escuchando? Y aquí no se va a permitir que aquí con adúltero y luego te traiga a otra y luego a otra según cristiana y aquí se casen, ¿no? Y se vuelvan a divorciar, se vuelvan a casar. Eso es un asco, es una perversión. ¿Me está escuchando? Estoy poniendo un ejemplo. Porque eso es lo que se ha introducido en muchas iglesias, pero con otros son severos y dicen, como tú no eres mi familia, como tú no me das dinero, tú sí tienes que seguir toda la pie de la letra. La palabra es para todos. Con dinero o sin dinero, la palabra es para todos. Por lo consiguiente, nosotros debemos tener cuidado, que no debemos ser engañados con los falsos profetas. Conozca las escrituras, viva las escrituras, escuche lo que Dios dice. Amén. Aquí dice, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Bueno, sabemos que la adivinación es algo que Dios reprueba. Aquí no se trata de adivinar, se trata de lo que Dios dice. Todo lo que Dios nos dice debe estar avalado en las escrituras, ¿no? Amén. ¿Me está escuchando? Dios tiene planes para con nosotros, pero no debemos de ser engañados. Para que tú en este tiempo conozcas los planes que Dios tiene, primero debes animarte a trabajar, debes animarte a hacer lo que Dios te pide, y una de las cosas es que procures la paz en este lugar. Aquí Dios te plantó. No nos vamos a ir a otro lugar. Así que nuestra área de trabajo es Zacapu. Claro, si Dios te manda de misionero, pues Él te va a llamar, ¿verdad? Pero por lo pronto, aquí es donde tenemos que trabajar. Y tenemos que orar por Zacapu. Amén. Pero debemos tener cuidado con los falsos profetas, los falsos maestros. No te despegues de la palabra que Dios nos ha dado. Él no cambia. Si Él dijo, lo va a hacer.
cuando quieren cumplir su plan. Dios tiene planes para cada uno. Te salvó con un propósito, con un plan, ¿no? Aleluya. Y va a llevar a cabo ese plan. Y los planes de Dios son eternos. Amén. ¿Ustedes creen que Abelito está con nosotros por qué estar? ¿Dios tiene un plan para él? ¿O Carlita? ¿O quién de ustedes puede decir que sobramos? Dios nos ama a todos. Dios tiene un plan contigo en estos tiempos. Para ellos serán tiempos difíciles de cautividad. Para nosotros son tiempos difíciles por la maldad, pero Dios sigue teniendo un plan para nosotros. Amén. Podemos ponernos de pie, hasta ahí le voy a dejar. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Incline su rostro. Hermano Carlitos, dé gracias a Dios.